Hola, Wilton, ¿cómo estamos? Hola, doctora Roa, ¿cómo está? Bien, ¿y tú cómo está todo? Eh, Buenas noches a ti y a los que se están sumando y a los que nos verán en diferido. bueno, presento a la doctora Nirleida Roa. Ella es médico egresada de la Universidad Central de Venezuela. Es médico especialista en salud mental. Eh, Ustedes se preguntarán, ¿qué hago yo entrevistando a la doctora Roa? Eh, yo, médico imagenólogo, bueno, he pasado por condiciones de ansiedad, de depresión, a raíz de mucho estrés. Todo eso, bueno, me ha llevado a concientizar y a, de alguna forma, entender que la medicina tiene que ser integral, que tanto la mente como el cuerpo tienen que ir de la mano. Es más, considero que todo paciente con alguna condición, alguna patología crónica, debería ser valorado también a nivel mental. Es muy importante también darle ese soporte, porque no solamente es lo físico, lo orgánico, sino también hay que ver su parte mental. La doctora Roa, bueno, he hecho varias sesiones con ella. La doctora Roa tiene un abordaje bastante interesante, es un abordaje integral, no es una médico especialista en salud mental convencional, porque la doctora Roa, bueno, maneja muchas herramientas, además de la medicación, que bueno, no buscamos estigmatizarla, sino de alguna forma entender que, que no lo es todo, sino que hay muchas herramientas que se pueden usar actualmente para que el paciente mejore, para que solucione todo eso que muchas veces viene arrastrando desde la infancia y llega a la adolescencia, a la adultez, y eso de alguna forma sale y puede incluso a conllevar a que le traiga problemas en su vida actual. Bueno, sin más, les presento a la doctora Roa, conózcanla, hagan las preguntas que deseen hacerle. La doctora Roa es una excelente especialista en salud mental. Gracias, Wilton. Gracias, doctor Wilton, por tan importante introducción o presentación, mejor dicho. Bueno, si hoy vamos a estar conversando, porque incluyo al doctor Wilton, porque a pesar de que tiene una especialidad, digamos, dura, porque se encarga de la parte, digamos, de imágenes, ha estado muy interesado en todo lo que es la parte integrativa, como él lo dice, y la parte sobre todo de integral del individuo, lo que es la parte física, emocional, mental, vibracional y energética. Tenemos que tocar todos esos puntos, ¿no? Y entonces hoy vamos a pasearnos por desde el punto de vista de la salud mental. Todo médico debería de ser totalmente integral, pero en este momento vamos a hacer un vivo relacionado con la psiquiatría o salud mental este, integrativa. Cuando hablamos de eso, de esa psiquiatría integrativa y pusimos en el player, más allá de lo convencional, no es que en ningún momento vamos a hacer una psiquiatría alejada de lo que hemos, por lo menos lo que yo estudié en la Facultad de Medicina, sobre el paciente y este, el tratamiento. Porque cuando un paciente llega a la consulta de salud mental, generalmente viene o referido de otros especialistas porque ha estado caminando por varias especialidades, sobre todo en el caso del paciente que tiene ataque de pánico, generalmente va al cardiólogo, va al neumonólogo o al gastroenterólogo por la sintomatología que se suma a la parte emocional, ¿no? Porque tiene taquicardia, tiene dificultad para respirar, vacío en el estómago, y entonces pasa por estos otros especialistas, y cuando llega a mis manos, llega requerido. Pero a veces el paciente llega directamente a verse conmigo. Entonces, sería muy fácil que yo coloque al paciente de acuerdo a la sintomatología que tenga, lo enmarque en un síntoma y de ese síntoma, no, perdón, en base al síntoma lo enmarque en un diagnóstico y le coloque el tratamiento médico.
pero ¿por qué ese paciente está deprimido? ¿Por qué ese paciente tiene un ataque de pánico? Ahí es donde nosotros tenemos que ir a la raíz de ese tema y de ahí viene la integralidad. Yo entiendo que nosotros como especialistas de psiquiatría tenemos muy mala prensa, precisamente por eso, porque yo creo que la mayoría, yo creo que todos, todas las personas no sienten ningún tipo de agrado de ir a visitarnos a nosotros. Van al cardiólogo, van al gastroenterólogo sin ningún tipo de problemas, pero cuando tienen que ir al psiquiatra, ahí es el tema. Porque generalmente la gente dice, pero yo cómo voy a ir yo al psiquiatra, me van a medicar, voy a estar atontado, sedado, me voy como dice el paciente, voy a estar, me voy a acostumbrar, voy a ser adicto de esa medicación. Pero ahí entonces vamos al tema, ¿no? Generalmente cuando el paciente llega a la consulta y trae lo que acabo de decir y otras situaciones que vamos después a hablar también, el paciente, yo particularmente dejo la computadora a un lado, dejo la libreta a un lado y le veo a la cara al paciente y tengo que mostrar un ambiente de cordialidad, de empatía y de que a mí me está interesando ese paciente que yo tengo enfrente, ¿verdad? Para que él pueda abrirse o ella pueda abrirse y pueda contarme abiertamente lo que le está pasando. Porque el paciente puede decir, me siento mal, estoy deprimido, no me provoca hacer lo que siempre hacía yo y se queda callado. Yo tengo que entonces mostrar un ambiente de contención, de seguridad para ese paciente para que él pueda abrirse y me pueda contar lo que le está pasando. Entonces, un poco lo que decía el doctor Witton, sí, yo por ejemplo trabajo con 3 libros, para mí son 3 libros de la vida, de la historia del paciente, donde por supuesto que me va a decir, usted deprimido, ¿desde cuándo está usted deprimido? Es la primera vez que lo tiene. ¿Qué pasaba en su vida cuando usted le pasó esta situación que usted ha hecho consciente? Entonces, bueno, vamos a echar un poco para atrás. Pero entonces, precisamente, el primer libro es desde que la persona tiene 3 años y medio hasta la edad que tiene en este momento. En ese periodo de los 3 años y medio, algunos autores hablan de 7 años, hasta nuestros días, la edad que tiene el paciente, voy a repetir, ahí vienen unos sucesos que están sucediendo en la vida del paciente, entre los cuales vamos a tocar las heridas de la infancia. Muy importante para lo que puede estar sucediendo en este momento en la vida del individuo. Hay una pregunta que dice ahí, entendemos salud desde el punto de vista holístico, queda la medicina y los químicos con una... Sí, un poco eso, después vamos a ir respondiendo para poder no perder el hilo de lo que estoy diciendo. Pero de menos lo puedes ir teniendo ahí para ir respondiendo. Yo creo que lo que se está refiriendo de Christopher, creo que dice ahí algo, Hernández, es de que el punto de vista holístico debe ser la medicina, tomando en cuenta no solamente los químicos, sino los otros factores. Me imagino que es lo que se está refiriendo ahí. No sé si eso es lo que tú quieres decir, Quito. Bueno, sí, pueden colocar todas sus preguntas que la doctora las va a estar respondiendo. Como dice la doctora, hay una falsa creencia de que todo el que va al psicólogo o al psiquiatra es porque está loco. Soy todo el psiquiatra. Y no es así. Muchas veces, en mi caso, yo fui por una condición de ansiedad generalizada, consecuencia de lo de la pandemia. Y bueno, todo eso me llevó al principio costó porque, bueno, uno tiene ese estigma de que todo el que va al psiquiatra es porque está loco, pero no, Claro. no es así. Entonces, bueno, doctora, ¿cómo definiría usted un abordaje, bueno, ya más o menos nos habló de eso, pero ¿cómo definiría usted un abordaje integral en la psiquiatría? Bueno, un poco de lo que te decía, ¿no? Que vuelvo y te digo, cuando el paciente llega, generalmente nosotros desde la Facultad de Medicina, o de la especialidad de psiquiatría, abordamos al paciente con los síntomas que trae, hacemos un diagnóstico. Ese diagnóstico lo vamos a englobar de acuerdo al manual del DSM-5, ya está el DSM-5 en la actualidad funcionando y con eso nosotros eh, nos defendemos con ese manual y cuando tenemos que hacer un informe, por supuesto, con algo cosa administrativa legal, lo hacemos a través de ese manual y de unos ítems que tocamos para eso. Pero lo que yo te repito, cuando hablo de integrativa, yo no puedo quedarme nada más con el paciente englobado en ese diagnóstico dentro de ese manual
y colocarle el tratamiento de acuerdo a lo que tenga ese paciente. Paciente, por ejemplo, un ataque de pánico, que hay que colocarle un antidepresivo y un ansiolítico por lo que está pasando el paciente. Sería fácil, yo coloco al paciente Winston López, ataque de pánico, y te llevo estos dos medicamentos. Y nos vemos dentro de 15 días. Tengo que ir a la raíz de por qué a la persona le está dando ese ataque de pánico. Es la primera vez, le ha dado varias veces. ¿Qué pasaba en su vida cuando eso sucede? Entonces, realmente, la idea es tomar en cuenta otras herramientas, otras terapias alternativas, no, para mí complementarias, pero holísticas, donde echamos mano de la biodecodificación, de la constelación familiar, por decirte algo. Pero lo importante, yo diría que cuando quiero integrar esa psiquiatría, yo toco 3 libros. El primer libro que te estaba explicando ahorita antes, cuando llegó esta persona, hablaba sobre la integralidad creo que le entendí, la parte holística, tomando en cuenta el medicamento y lo demás, ¿no? Lo que estamos hablando ahorita. ¿Qué sucede? Yo voy a tocar, a pasear el paciente, de acuerdo a lo que te decía. Primero yo tengo que armar un ambiente de seguridad, de empatía, donde yo voy a dejar al lado el teléfono, voy a dejar al lado la computadora y la libreta, y te voy a ver a los ojos para que tú te sientas contenido y te sientas en confianza para poder abrirte y contarme lo que te está pasando a ti. Porque el paciente dice, yo estoy deprimido, me siento muy mal, y se queda callado, porque yo estoy escribiendo. Pero si yo te estoy poniendo atención, ese paciente comienza a abrirse. Entonces, toco primero lo que viene de los 3 años y medio hasta la edad del paciente, que sería la etapa contemporánea. Ahí van a salir las heridas de la infancia, las creencias y todas las situaciones que han pasado durante todo ese periodo. Después viene el periodo pregesta, muy importante el periodo pregesta, porque en ese periodo vamos a tener todo lo que le pasó a la madre durante el embarazo de esa persona. El embarazo fue deseado, cómo fue el tema, la persona, algo tan sencillo como que querían tener varón y tuvieron hembra. Todo eso va a tomar en cuenta, a influenciar o a invulnerar al paciente. Fue un embarazo donde el tipo se fue porque no quiso hacerse cargo del embarazo. Los padres estaban de acuerdo, los padres del muchacho estaban de acuerdo. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo se sintió esa mujer durante ese periodo de embarazo? Y después toda la parte ancestral. Porque cuando una persona te dice a ti, es que yo toda la vida he estado deprimido, yo toda la vida he estado ansioso, eso no pertenece a su etapa contemporánea, sino tiene que ver con el periodo pregesta o con un ancestro que no pudo manejar una situación de este tipo. Y entonces el paciente que está en este momento en la consulta está en relación con ese ancestro y puede estar repitiendo esa situación. Eso sería entonces la parte integral, donde vas a ir y ahí vas a encontrar definitivamente la causa de ese paciente. Entonces ahí comenzamos la labor. Por supuesto, con la primera consulta no se va a llegar a abordar todo eso, vamos a ir por parte. Y le voy dando tareas al paciente, si es necesario se medica, a veces no, para mí no es necesario medicarlo y la gente responde divinamente. Por supuesto, si el paciente viene muy mal, hay que medicarlo, y siempre es importante el paciente que va a tomar medicación y que tiene resistencia a eso. Es importante tener un familiar, una persona que sea a cargo y esté pendiente de esa medicación, porque ahí sí estamos en problemas cuando un paciente psiquiátrico, que está bastante complicado, no se toma la medicación, porque puede pasar muchas cosas. Entonces también es responsable de uno, eso estoy hablando de la parte integrativa, todos los pasos, pero no podemos dejar de lado la parte donde la medicación es vital y hay que tomarla en cuenta, y no solamente tomarla en cuenta, sino observarla y estar pendiente de cómo ese paciente está evolucionando con respecto a eso, y no tiene que trabajar de la mano con el familiar en este caso. Eh, sí, yo particularmente, bueno, cuando yo asistí a la primera consulta con la doctora, lo hice buscando una segunda opinión porque, bueno, el psiquiatra anterior me quería colocar una medicación. Busqué la opinión de la doctora Roa y en ese momento me dijo que no era necesario, pero bueno, que sí había que abordar una serie de parámetros, una serie de factores, y bueno, la doctora realizó una serie incluso de ejercicios, una serie de tareas que de alguna forma te ayudan a
a conocerte mejor y a profundizar en eso que está allí, que a veces no se ve, pero está allí y por más medicación que tomes, si no lo solucionas, si no lo trabajas, vas a estar estancado y no vas a ver la mejoría como tal. Ahora bien, doctora, ya más o menos me habló, bueno, ahora ya más o menos con lo que usted acaba de decir, existen, es decir, existen ciertos factores que usted tome en cuenta, además de todos esos síntomas médicos o psiquiátricos, ¿no? Claro. Y claro, un poco lo que te decía, hay que decir, aquí dice una persona que pasa con un paciente que tiene ansiedad y depresión, pero no tiene la capacidad económica para costear el tratamiento. Realmente la persona llega a la consulta y a la parte de costear el tratamiento ya es un poco más difícil. Si ha venido un visitador médico y ha dejado los medicamentos, uno se los va a dar al paciente, ¿no? Pero si eso no es así, hay que ver cuál es la condición de ansiedad y depresión que tiene el paciente. Si es una cosa muy profunda, lo acabas de decir tú, a veces no necesita la medicación de entrada, sino trabajar un poco para que haga consciente de dónde puede venir su situación. Pero a veces, juro, obligatoriamente, hay que colocar el tratamiento y bueno, ya ahí veríamos cómo hacemos, o cómo hace la persona para conseguir el tratamiento. Ahí sí es un poco más difícil. O sea, nosotros como médicos nos costaría, escapa de nuestras manos por esa parte. Ahora, con respecto a lo que me estás preguntando, claro, porque fíjate, muchas veces el tema que traes a la consulta, tienes lo que acabo de decir, y entonces que vienes arrastrando, y hasta que no hagas consciente eso que te está pasando y no lo elabores en consulta conmigo, y con las tareas, porque lo importante en este momento, siento yo que a nivel, digamos, de los nuevos estudios que se están haciendo, a nivel no solamente de la parte psiquiátrica, sino a nivel de la medicina, es que el paciente debe ser involucrado en su proceso de sanación. En este caso, más que todo en la parte psiquiatra, donde el paciente, pues si tú tienes que operar, no te puedes involucrar. Pero si estás en la parte, digamos, de salud mental, debe ser involucrado el paciente. Que yo te diga a ti, bueno, tú tienes que hacer una carta de liberación con papá, porque tu situación es que tú tienes una lealtad o una situación donde tu papá tenía una creencia que te la pasó a ti y eso te trata de vulnerar. Y desde la creencia y de la herida de la infancia, el paciente o la persona, vamos a relacionarnos con el ambiente, con el otro, con nuestro entorno. Entonces tú tienes que hacer consciente de eso, vas a hacer una carta de liberación por si eso, por decirte algo, o ejercicio donde vas a concientizar de dónde puede venir tu tema, aparte de que algo que te esté pasando. Porque ahorita, por ejemplo, tienes un proceso de ansiedad, porque migraste, porque perdiste algo, te botaron del trabajo, te robaron el carro, tienes un proceso de ansiedad. Pero eso a lo mejor es un detonante de algo que tú tenías en un programante que tenías en la infancia, que tenías algo que sucedió antes. Entonces es importante eso. A mí me parece que las heridas de la infancia son muy importantes de revisar con el paciente y revisar siempre, le pregunto, tú lo sabes, a la persona cómo se llaman, que con respecto y cómo se llaman los padres y cuál es su fecha de nacimiento. Para establecer estos por el punto de vista de la biodecodificación, establecer las lealtades, pero por el nombre, la fecha de nacimiento, la fecha de concepción y la profesión. Están mutuamente en conexión la persona con esos ancestros. Sí, a mí me llamó la atención que la primera vez que yo asistí con la doctora, me preguntó mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, el nombre de mis padres, de mi papá, de mi mamá, eh, incluso el nombre de tu pareja. Creo que es muy importante, como dice la doctora, abordar desde la infancia, porque desde la infancia podemos tener heridas que vamos arrastrando hasta la edad adulta. Y eso se puede ver reflejado en muchas situaciones. En situaciones que se vuelven repetitivas y la persona dice, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué repito el mismo patrón? Claro. Eso normalmente bueno, eso hay que abordarlo, porque eso hay una causa, hay una raíz y se tiene que buscar porque si no la persona va a seguir repitiendo el mismo patrón
toda la vida. durante toda su vida. Ujú. Por ejemplo, la herida de abandono, por ejemplo, la herida de abandono que se ve muy frecuente, ¿no? ¿Por qué? Porque la herida de abandono, volvemos a lo mismo, ¿cómo te digo? En las relaciones donde hay un divorcio o donde el hombre no ha estado, por lo que decía anteriormente, no se hizo cargo del embarazo y la mujer está sola con el niño, ¿no? O con sí, con el hijo. Y cuando hay divorcio, entonces el hombre generalmente se divorcia también de los hijos, no siempre, pero pasa. Hay un tema de abandono, o se muere el hombre. ¿Qué pasa? Puede morirse también la mamá, pero vamos a hablar del papá. ¿Qué sucede? El niño registra si es muerte o si se ha ido de verdad o no ha estado. Hay niños que no, hay personas que no conocen a su papá. Hay una herida de abandono. ¿Qué pasa? Desde esa herida que yo tengo, pero yo no estoy dando cuenta, no estoy haciéndolo consciente. Yo voy a trasladarme y voy a revisar y voy a manejarme en la vida desde esa herida. ¿Qué pasa? Entonces yo soy una persona que me angustio porque alguien no estuvo, soy una persona apegada, trato de siempre ser simpática, de regalarle a la gente, de traer un obsequio, siempre, porque yo necesito ser aceptada, porque mi papá no me aceptó, no me quiso, no me registró, yo necesito que los demás me registren. ¿Para dónde voy a ir yo? A buscar un hombre que se va a ir. Si yo tengo una herida de abandono, siempre voy a atraer hombres abandónicos. Porque el primer hombre de mi vida se fue. ¿Cómo no se van a ir los otros? Pero si yo, mientras yo no hago consciente eso, no lo entienda y diga que es una mala suerte, que yo tengo que a mí los hombres se van. Cada vez que o se mueren o se van. Entonces, ahí, si yo, mientras yo no haga consciente eso, trabaje eso y vayamos a la raíz de quién fue el que se fue, si fue el papá o fue el abuelo que se fue y su mamá también ha sido abandonada. Y entonces yo estoy en relación con mi mamá y por tal motivo eso no me pertenece. Entonces, es una historia bastante intrincada, parece mentira, cuando uno lo explica así, pero en la medida que uno lo va siguiendo, mínimo 5 o 6 sesiones, para ir elaborando estos temas, es importante para que se pueda solucionar. Vuelvo a repetir lo mismo porque no quiero que quede eso así como en el aire. Si la persona viene muy atacada, muy en crisis, no podemos ir a la área de no tenemos que ir al tratamiento, sacarla de la parte de crisis y entonces ahí, cuando ella venga por segunda vez, entonces ahí, o por tercera vez, ahí se vamos a ir con esto. Pero lo que es importante que le quede a los que nos están viendo y a los que vendrán después, es que no vamos a tener una psiquiatría donde la gente viene, se le diagnostica tratamiento y adiós, sino que vamos a ir a la raíz de por qué esa persona viene con esa situación. Incluso me llama la atención, doctora, que usted incluso aborda si el paciente tiene alguna enfermedad crónica, Claro. si ya viene con una enfermedad preestablecida. Incluso usted aborda eso y hay formas de alguna forma de desengranar esa enfermedad con la cual viene el paciente, por ahí alguna enfermedad crónica, además de su condición de salud mental. Claro, porque considero que, bueno, yo también soy médico de familia, ¿no? Y considero precisamente, por eso me hago también médico de familia, porque primero transité por psiquiatría. Y pero un poco para contar rapidito, eso siempre lo digo cada vez que tengo la oportunidad. Cuando era muy joven y estaba, por supuesto, en la Facultad de Medicina, para mí era como que me afectaba cuando íbamos a la visita diaria, en la revista, y decían el paciente de la cama 15, que es, mejor dicho, ni siquiera decían el paciente, decía artritis reumatoidea de la cama 15. Cualquier otra patología, la diabetes de la cama 12. O sea, me parecía que era como algo así como impersonal, donde ¿cómo va a ser una diabetes de la cama 12? Esa persona tiene una historia, una vida, ¿por qué es diabética? ¿Entiendes? Entonces yo por eso agarro psiquiatría cuando me toca elegir la especialidad, pero resulta que vuelvo a lo mismo. Cuando tienes psiquiatría, entonces la parte mental y me olvido de la parte física. No, nosotros somos un complemento totalmente, somos integrados. Nosotros somos cuerpo, mente, ojo, garganta. Pero yo entiendo que en un hospital tiene que estar dividido las especialidades. Imagínate que estemos todos juntos, ¿no?
pero tenemos que ir hacia la integralidad. Entonces, lo que tú decías es muy importante, porque claro, si él viene, vuelvo y te repito, de otra especialidad, ya viene con, por ejemplo, con analítico, con un laboratorio, pero, y sin embargo, es una de las, digo yo que uno de los niveles que no se toman en cuenta son los niveles de la vitamina D. La vitamina D casi no se toma en cuenta y muchas veces los valores, bueno, está normal porque al lado dice que es de 20 a 30, entonces está, la persona tiene 20 y está perfecto. Pero resulta que trabajo, tú tienes mucha información sobre eso. La vitamina D es uno de los causantes también de depresión. Entonces yo estoy deprimida porque tengo una situación en mi casa, pero si tengo una vitamina D me está vulnerando, baja, me estoy vulnerando. También hay que chequear cómo está la tiroides. La tiroides es una de las glándulas que rige muchas cosas en el organismo y si tiene niveles bajos o inclusive a veces están en nivel, los niveles están en rango y sin embargo la persona tiene síntomas, entonces hay que chequear todo eso, hay que hacer un eco tiroideo para ver, te lo mando a ti para que le hagas un eco tiroideo, registra eso y entonces hay que echar mano de entonces de la complementariedad de los diferentes especialistas, del imaginólogo como tú, del endocrino para que atienda esa situación. Entonces es importante eso. Aparte de eso, de lo que me decías con respecto a las patologías crónicas, es importante también chequear el paciente que ha pasado por diferentes especialidades y no han encontrado nada. Y el paciente, entonces cuando llega a mis manos, es que a veces no llega. Llega a mis manos, entonces resulta que ahí es donde vamos a ver por qué has pasado por todas esas especialidades. Entonces vamos a revisar, no tengo una hipertensión que de buenas a primeras la tengo, no solamente es la parte que mi mamá también es hipertensa, sino qué pasaba en tu vida cuando te diagnosticaron eso. Generalmente la hipertensión está relacionada con invasión de mi territorio, pero todas esas cosas hay que valorar, ¿sí? Aquí alguien pregunta, en mi caso tengo una cardiopatía congénita, ¿se puede evaluar cuál es el origen? Claro, se puede evaluar el origen, porque si es congénito, eso está dando una información a tu árbol de lo que pasa de lo que pasó con eso, por qué tienes eso, cómo fue tu embarazo, pero generalmente esto está en tu periodo pregesta y en la parte ancestral. Sí, la doctora, como les digo, ella ahonda en la parte ancestral, ahonda mucho en la historia, en tu historia familiar. Por supuesto que una pregunta bastante interesante, si se puede abordar una cardiopatía, sí, como dice la doctora, sí se puede abordar eh, una cardiopatía congénita y cualquier otra patología. Por eso considero que todo paciente con condiciones crónicas debería ser también valorado por la parte Salud de mental. salud mental. Ahora, doctora, ¿cómo integraría el enfoque biológico, psicológico y social en lo que es el tratamiento? Que específicamente, ¿qué quieres saber? La parte, digamos, ilústrame, ¿qué quieres específicamente que te comente sobre eso? Porque tenemos la parte social, que te dije que de alguna manera, cuando, no sé si lo estás enfocando por ahí, Sí, la parte biológica, me dijiste, sí, ¿qué más? sí, lo que es bueno, básicamente creo que usted hace un enfoque eh, básicamente que incluye lo que es lo biológico del paciente, Mm, como ya lo he hablado, la parte psicológica y la parte social. claro, la parte ¿Ya? social es muy importante, un poco lo que te decía, porque el paciente que se diagnostica con una enfermedad psiquiátrica a veces pasa a momentos difíciles y complicados para él y la familia, porque muchas veces tienen eso en secreto. Porque el punto social está estigmatizado el paciente psiquiátrico, inclusive a nivel laboral, tú das un informe para darle una licencia al paciente y resulta que te empiezan a preguntar y a llamar y a pedir una serie de informes, no solamente al médico que está dando la licencia, sino al paciente lo comienzan a complicar. Usted un paciente que tuvo que darle un reposo porque también volvemos a lo mismo, estamos en la parte médica netamente. Y el paciente es un docente y él
Bueno, entonces, imagínate tú, un paciente que tiene una ansiedad, un proceso de depresión, le colocan tratamiento y le colocan una licencia para que pueda resolver esa situación. Y lo llaman cada rato de la escuela porque tiene una licencia psiquiátrica. Entonces, es complicado esa parte. Entonces, esa parte social hay que también hacerla desde precisamente para eso se le da licencia, para que pueda asistir con más frecuencia a la consulta. Pero ahí también se le dan las tareas para que el paciente pueda comenzar a evolucionar. Y quizás fíjate tú, muchas veces eso que está pasando a la paciente es como un mensaje que está dando su cuerpo, donde debe irse o debe alejarse de ese trabajo, que quizás en ese momento lo tiene y la gente no puede dejar un trabajo porque por razones obvias, pero a lo mejor no es eso lo que realmente quería. Entonces, más o menos por ahí podría ser lo que me estás preguntando. Doctora, ¿y qué tan importante también es que el paciente lleve una vida saludable? Muy Es importante. decir, el sueño, lo que es la alimentación, el ejercicio, el manejo del estrés, el contacto con la naturaleza. Sí, muy importante. Siempre los pacientes, sobre todo los pacientes que tienen ansiedad, por supuesto los que tienen ataques de pánico y no pueden salir a la casa, a la calle, porque hasta que no resuelvan su situación, ahí sí, más que todo la parte, digamos, medicamentosa se ayuda muchísimo, o la farmacológica. Realmente, sí, mira, el contacto con la naturaleza, que la persona, yo por ejemplo, en la persona que tiene ansiedad, le digo, y no duerme, no solamente que tienes que colocar el ansiolítico, no, que debes ir, ellos se bañan con agua tibia, sientan que cuando le caiga la ducha, la regadera, sientan que están en un manantial, vayan, se tomen una infusión. Yo tengo muchas meditaciones en mi Instagram, de manera que le digo que una de ellas, que es la de cariño para el alma, la oigan y después que se van a tomar el medicamento. Aparte de eso, el ejercicio físico, el baile, la danza es una cosa que es impresionante. La gente le parecerá una tontería, pero la danza es algo muy, digamos que muy importante para la persona, porque la danza, el ejercicio físico, el caminar, el contacto con la naturaleza, sobre todo si hay agua, hace que las hormonas de la felicidad se estimulen y la gente viene relajada, viene completamente como si vinieran de una terapia cuando hacen toda esa cuestión. Y por supuesto, una alimentación inteligente de ahora es muy importante, porque como sabemos, hay alimentaciones donde este, producen inflamación y como sabemos ya, y eso está súper estudiado en la actualidad, el ciclo intestino-cerebro. Lo que pasa en el intestino tiene que ver con el cerebro y lo que pasa en el cerebro tiene que ver con el intestino, ese ciclo. Sabido ahora y demostrado también científicamente que la serotonina, que es una de las hormonas de la felicidad, se gestiona y se produce a nivel del intestino. Entonces, si hay un problema de inflamación del intestino, intestino permeable, una situación de intestino irritable, olvídate que va a haber una situación de depresión y de angustia por parte de la persona. Sí, indudablemente, creo que todo médico debería prescribir al paciente que lo pueda hacer la actividad física, el contacto Claro, con la naturaleza, el caminar descalzo por el césped, que es lo que se conoce ahora como grounding, que también está documentado que tiene grandes beneficios para relajarse. Em, y la alimentación, bueno, hay que cuidar el intestino, lo que es la microbiota. Eh, También un paciente que está con una inflamación crónica de mucho tiempo, con ultraprocesados, azúcar, es un exacto. paciente que tiene que abordar eso para también buscar mejoría. Claro. Eh, Uh-huh. Porque como tenemos muchas herramientas, pero bueno, el paciente también tiene que entender que hay hábitos que de alguna forma se tienen que cambiar o mejorar. Sí, Eh, sí, definitivamente. Los hábitos. Aquí preguntaba una persona que ellos están en el extranjero y su mamá está sola y se siente muy sola, ¿no? Está sola, no sé si está sola, creo que está sola con y la hermana menor es la que está con ella, algo así. Bueno, tú lo primero volvemos a lo mismo que estábamos hablando anteriormente, creo que se llama ella, no sé si tú la estás viendo,
por ahí también, Anaís, algo así, Anaís Reyes, creo que se llama ella. Bueno, yo considero que sí, que la señora se siente sola, pero precisamente, claro, eso es muy normal que la persona se siente sola, la señora si no tiene pareja y las hijas están en el exterior. Pero habría que ver, volvemos a lo mismo de la historia de la señora, como que si ella fue una persona que viene de unos padres que se separaron, un padre que no tuvo, una mamá que se fue, hay que chequear cómo es su historia de soledad de ella, porque la mayoría de las personas que sus hijos emigran y se quedan en el país de origen van a sentir una situación de vacío, pero habría que chequear cómo ha sido la historia de la señora con respecto al tema de la soledad que estamos hablando, y si no hay que revisar un poco la parte familiar y todo ese tipo de cosas. Bueno. Claro. Doctora, y bueno, como ya lo viene mencionando, tiene mucha relevancia lo que son las experiencias tempranas y lo que son las heridas emocionales, ¿no? Sí, sí. De la infancia en el desarrollo de estos trastornos, de estas condiciones mentales en el adulto. Ujú. Sí, 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 claro. Todas las heridas de la infancia, como te dije, la herida de abandono es la que más se nota, o mejor dicho, la que más consulta a la persona, pero hay diferentes tipos a la orden, Anaís, pero hay diferentes tipos son varias. La herida, por ejemplo, la herida de abandono generalmente está relacionada con heridas de rechazo, porque la persona cuando, supongamos, el hombre después de que sabe que está embarazada, la mujer se va, de alguna manera está rechazando a esa niña o a ese hijo, pues, que van a hacer, ¿no? También, como te decía anteriormente, que parece una tontería, pero tengo pacientes que los padres querían que fuera, o sobre todo el hombre quería que fuera varón y ella nació hembra y siente un rechazo hacia eso. Entonces, esa persona siempre no te va a hacer, va a tener, va a tender a hacer todo lo relacionado con ese varón que no tuvo el papá. No estoy hablando de que tiene otra este, escogencia sexual, no estoy hablando de eso, sino que va a hacer todo lo posible, va a tratar de ser ingeniero, va a ser mecánico, va a hacer cosas de hombre para poder sustituir ese varón que no tuvo el padre o la madre, ¿entiendes? Entonces, eso está dentro, no está dentro de la herida, pero está desde esas, ¿cómo te digo? Esos factores complicados que muchos padres tendemos a colocar en el hijo. Y entonces, creencias, tú no puedes llorar porque eres varón, tú tienes que cuidar a todo el mundo, tú tienes que esto, tú tienes que aquello. Y entonces todo eso va marcando. Pero con respecto a la herida de infancia, bueno, tenemos la herida de rechazo, la herida de traición. Por ejemplo, un muchacho que el padre se ha ido porque se han divorciado, y le dice, bueno, el domingo vengo a buscarte porque te voy a llevar al cine. Y no aparece, el niño se queda sentado en el sofá esperando vestidito o vestidita, esperando que el padre, es una herida que lo va a llevar lo va a llevar toda la vida como azúcar. Hay una serie argentina, por cierto, que se llama Envidiosa, donde recrea mucho esa herida de traición, donde ella se siente, ella siempre elige hombres que no le escogen, que no le eligen. ¿Por qué? Porque su papá, no, ella sintió que su papá no le eligió. Se me quedé sentada en el sofá esperando a mi papá viniera a buscar para el cine. Entonces, si él no me buscó, porque tuvo otras cosas más importantes, pero no sabemos qué pasó con ese padre, pero él no la vino a buscar. Entonces, siempre va a elegir hombres que no la van a elegir a ella. Hombres casados, hombres que no pueden, hombres que van, que vienen, siempre va a ser eso. O sea, la herida de la infancia, mira, es totalmente importante y yo siempre lo manejo durante las sesiones para que la gente entienda por dónde puede venir otro de los temas que tiene, por supuesto que la herida infancia no solamente es, pero es una muy importante, es trabajar eso, que la gente lo concientice para poder salir de ese tema que pueda tener. Ahora, doctora, si se da el caso de una pareja donde el padre abandona a su hijo prácticamente, Mm, ese niño probablemente va a crecer con una herida de abandono que en algún mm. momento le va a crear problemas en su vida adulta. Eh, Conociendo esto, ¿se puede abordar desde la niñez para evitar que ese niño de alguna forma eh, gestione esto de la mejor manera o mucho mejor?
Bueno, sí, lo que pasa es que para eso tiene la madre que es la que quiera, supongamos al cargo, haberlo hecho consciente, o sea, verlo en el niño, pero eso es muy difícil que en ese momento la persona lo vea. Primero, el niño no está en capacidad madura de decir, yo siento que me están dejando. Inclusive hay niños que lo dejan con las abuelas porque los padres van a trabajar y dicen que se sienten abandonados. Pero ese momento, el niño juega por aquí, se inventa, si no tiene más hermanos, se inventa compañeros de juego ficticios, porque está en la etapa, por ejemplo, preescolar, y pasa eso. Y más bien yo diría que más bien en la adultez, es que tú le comienzas, inclusive la gente no se está enterando de que papá, me hizo falta mi papá, pero no lo tienen como concientizado de primera mano. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando comienzas a preguntarle, bueno, sí, sí, mi papá no estuvo nunca, él nunca vino, nunca estuvo pendiente de mí, la verdad que, y hay padres que inclusive están dentro de la casa y tampoco son padres presentes. No, yo nunca pude hablar con mi papá, siempre estaba trabajando, siempre estaba cansado. Yo nunca tuve contacto con él. Es un padre que no está presente. Igual entonces cuando yo lo pongo a escribir las cartas de liberación, entonces con él te tienes que liberar para que tú le entregues esas lealtades a él y también aceptes cómo ha sido, porque ya cuando somos adultos tenemos que aceptar cómo han sido las cosas, cómo los padres actuaron, porque fue la herramienta que ellos tuvieron para actuar. Entonces yo como adulto tengo que entregar las lealtades, porque muchas veces cuando no le abramos las heridas, que tú me preguntabas eso, y podría ser muy interesante que las madres o los padres, bueno, los padres se dan cuenta de eso y puedan elaborar esa situación desde que tan pequeño a la gente de chiquito para que eso no sucede, pero generalmente en la adultez que se logra hacer. Pero muchas veces nosotros estamos como adultos actuando como niños, reclamándole al jefe, al compañero, a la pareja, eso que nos dio papá o mamá. Y resulta que los que nos tienen que haber dado eso es papá y mamá. No lo dieron, pues ahora yo tengo que entender que fueron las herramientas que ellos tuvieron. Entonces yo ahora voy a actuar con mi entorno desde otro lugar. Ahora, Pero eso hay que doctora, trabajarlo. claro. Ahora, desde su perspectiva o desde su experiencia, ¿cuál es el principal obstáculo que usted nota en los adultos para enfrentar esas heridas emocionales o esas heridas originadas en la infancia? Precisamente eso, la concientización. Es lo primero. Lo primero es concientizarlo, porque si yo no tengo concientización, yo digo, bueno, todos los hombres me dejan, yo tengo mala suerte, yo no tengo consciente de que a mí me están dejando porque tengo una herida de abandono. Entonces, lo primero es precisamente hacer las preguntas y llevando a la persona a que concientice, así es que mi papá se fue, es que yo no tuve papá, es que me dejaron con mi abuela y toda la semana me iban a buscar los fines de semana. Entonces, ayudante para poder trabajar. Aquí alguien pregunta algo muy importante y ahorita podemos seguir de lo que me preguntabas tú. Es que ella dice, o él, creo que es Daniel o Daniela, dice, ¿qué significa entregar las lealtades? Es muy importante esa pregunta que ella hace, porque cuando yo digo entregar las lealtades, muchas veces la gente se siente que no entiende esa parte y es normal que no la entienda. Porque cuando yo digo entregar la lealtad de mi papá, yo me siento mal y sobre todo cuando ese papá no está en este plan. Cuando yo me refiero a entregar las lealtades, esa lealtad, Daniela, que tengo con algún ancestro, con mi papá y mi mamá, sobre todo, que son los primeros ancestros, y que son lealtades que a mí me están haciendo daño o me están vulnerando. Como en este caso, por ejemplo, un padre que se fue, o un padre que me maltrató, y entonces yo tengo que entregarle las lealtades, es decir, eso se hace mediante carta de liberación, mediante la constelación familiar, que es un proceso ya más estructurado, donde yo le digo a papá, que a mí cuando yo me conecto con ese abandono o con ese maltrato, yo digo que dónde siento yo esa emoción, qué siento yo cuando me conecto con eso. Me siento tristeza, me siento incertidumbre, me siento enojo. Yo lo busco dentro de mi cuerpo físico y entrego esa lealtad. Eso es lo que va a entregar, no la lealtad con papá. Papá o mamá, tú vas a estar conectada con ellos durante toda tu vida, porque tú estás en tu destino como ella en el tuyo. Ustedes están conectados porque son madre e hijo, ¿entiendes? O padre e hijo. Pero lo que vas a entregarle es eso que te vulnera. Esa creencia que te dijeron y que a ti no, esa creencia ya no te está funcionando y que más bien te está llevando para atrás. Eso es lo que vas a entregar.
Esa es la lealtad. No sé si me explico. Cualquier cosa me vas a preguntar. Em, sí, son como de alguna forma, a veces los padres les dan a sus hijos como ciertas obligaciones o ciertas, como un camino a seguir y uno se siente obligado a seguir ese camino. Y es un camino que no estás eligiendo tú, te lo están No, está imponiendo. disponible. Y al imponértelo, eh, puedes Se sentirte vulnera. frustrado, puedes sentirte vulnerable, puedes sentirte que no estás llegando a donde quieres llegar. No. Eh, entonces, de alguna forma, pero uno se siente comprometido a que tengo que cumplir con eso porque fue lo que de alguna forma, me inculcó mis padres, que son los principales. Y por ahí viene, puede venir la autoexigencia, la obligación, todo eso de, de cumplir con todo eso. Creo que eh, Exactamente. es básicamente. Ahora, doctora, ¿cómo abordaría a un paciente que rechaza lo que es el tratamiento o la intervención psiquiátrica tradicional y prefiere irse más por lo alternativo o lo holístico? Llámese Bueno, mira, sí. codificación. Exacto. O sea, bueno, hay pacientes que vienen directamente a constelarse, ¿no? Por supuesto, en mi práctica privada, en la práctica del consultorio no tanto. Bueno, y con respecto a lo que me estás diciendo, bueno, si un paciente que viene con una situación, bueno, yo vengo porque no sé cómo manejar el dinero, se me va como al agua entre las manos, lo que te estoy diciendo, un hombre mal, tengo todo el tiempo hombres maltratadores, o tengo una relación complicada con mi mamá, con mi papá. Ese paciente generalmente, a menos que no esté deprimido por esa causa, o ansioso por esa causa, no hay por qué medicar. Entonces comenzamos a hacer esa evaluación que hemos hablado, que hice contigo y que he venido haciendo porque voy pasando al paciente por las diferentes etapas que hemos conversado a lo largo del vivo, ¿no? Y entonces, bueno, eso se puede tranquilamente constelar o biodecodificar. Entonces ahí no tienes que intervenir como tal la psiquiatría tradicional, y simplemente se hace, se puede hacer desde estas dos terapias complementarias, holísticas en este momento. Yo creo que todo el mundo en este momento sabe más o menos, tiene idea de lo que es una constelación familiar, y si no, la ha oído hablar, la ha oído nombrar en este momento, sobre todo esa serie que hizo, que está por Netflix, que se llama Mi Otra Yo creo que eso lo vio el mundo entero, esa serie. Sí, bueno, yo en mi caso no hice la constelación, pero, por ejemplo, la doctora usó un ejercicio Histérico. con unas figuritas de madera. Ujú. Al principio uno puede sentirse, puede tener Sí, escepticismo, ¿no? Con lo que se ok. está Voy a haciendo, mostrarlas ahí. pero en realidad el ejercicio es impresionante. Esas figuras de madera te hablan. Que Sí, la doctora te pone a elegirlos y luego de que tú lo eliges, la doctora te hace un análisis de por claro. qué elegiste esas figuras y es impresionante ¿Cómo cómo, hablan? cómo te hablan, Sí, cómo esas figuras dicen tanto de lo que llevas dentro, de lo que de alguna forma consciente o inconscientemente está allí y que no te deja avanzar. exactamente. Impresionante, la verdad, el ejercicio con las figuras de madera. Que bueno, Sí, aquí en realidad, bueno, la doctora lo hizo conmigo, pero igual ella los hace mucho más amplio en la constelación. en, en las constelaciones, pero es algo realmente que habla, Y parece hablan mentira. mucho. Aquí tengo dos. Entonces aquí tenemos, o sea, estos los redondos son las mujeres del sistema familiar, estos son los cuadrados los hombres. Un poco y para mostrarle algo, un toquecito de lo que puede ser y lo que dice el doctor Winston. Parece tonto cuando no lo ve, pero tienen una información muy importante. Sí, sí, eh, puede dar
la persona puede estar escéptica, pero en el momento de que toca el ejercicio o la constelación es impresionante Sí, todo lo que te puede decir esas figuritas de ti y de todo lo que llevas, de eso que quizás está ahí inconscientemente y que no te deja avanzar o con lo cual no te sientes satisfecho. exactamente. Em, Porque no bueno, lo sabes, doctora, no lo entiendes. sí, que de alguna forma no se ha concientizado, Exacto, o no no, lo no lo han concientizado. entendido. Ujú. Pero en mi caso particular, el análisis que me hizo, Sí, yo sí. quedé, pero yo quedé wow. Es que la gente queda así porque la gente cree que es algo como tonto pero parece que, bueno, será que estás como algo mágico, ¿no? Pero no, sí da mucha información. Porque es el inconsciente, si trabajas del inconsciente, desde aquí del sentir, ese inconsciente sale, porque todos tenemos ese inconsciente ahí, tenemos todo lo que ha pasado en nuestra vida, en nuestra parte ancestral aquí. Y entonces, bueno, porque Freud trabajó con el inconsciente personal, Jung con el inconsciente colectivo, y Belgeni, que es el padre de la constelación familiar, trabajó con el inconsciente familiar. Bueno, doctora, ya para terminar, tengo una pregunta de Grecia que dice, lo que ya lo hablamos también, pero vamos a especificar un poco más, ¿qué ejercicio se puede agregar en el día para intentar disminuir lo que es la ansiedad generada por la presión laboral, social, económica? Sí, hemos hablado, bueno, una de las cosas primordiales que aparte de la captación de la vitamina D es conectarse con el sol. El sol es esa luz, ese calor que produce la estrella solar es muy importante, sobre todo en la mañana, conectarse con ese sol y un poco, yo también trabajo con todo lo que son actos psicomágicos. Si lo pueden googlear, el padre de la psicomagia es Alejandro Jodorowsky, un chileno, pero de ascendencia judía, que él realmente trabaja con eso. Entonces, realmente cuando tú te conectas con el sol, te conectas con la naturaleza, estás trabajando y estás muy estresada por el trabajo, de acuerdo a tu horario, puedes salir en momentos, supongamos, del almuerzo, no sé en qué país estás, si estás aquí, en otro país, ahorita que estamos nosotros en invierno, es divino exponerse al sol, y ese sol, aunque de repente no es tan fuerte, es importante para, no solamente para lo de la vitamina D, que ya lo hemos tocado, sino para conectarte. Tú sales un rato a la hora del almuerzo, si lo puedes hacer, o después que salga, o un fin de semana, tú puedes encontrarte con el sol, con la naturaleza. Siempre se agua en la naturaleza, primordial. Te conectas con el gritar de los pájaros, con los perros que están por ahí, todas las palomas, eso es impresionante. Y también es importante el baño en la noche, antes de acostarte, sereno, la meditación, el abrazo, reírte, el baile, yo siempre se lo recomiendo a todo el mundo. Si usted no se puede meter a Zumba, no se puede meter a un gimnasio, no puede bailar en un parque, usted baile sola en su casa. Hay usted puede poner una música al que le guste, también puede hacerlo con YouTube. Hay infinidad en mi Instagram, ustedes pueden buscar, ahí tienen la meditaciones, tienen, como lo había dicho ya antes, tienen la importancia de conectarse con el sol, la importancia con del baile, todo eso está ahí, pero eso es lo que yo te recomendaría, bailar, conectarte con la naturaleza, que tenga agua preferentemente, conectarte con el sol. Ah, si tienes una mascota, es importante acariciar el gato, acariciar el perro, eso te conecta y te traslada como si fuese una terapia, porque todo eso hace que se liberen las hormonas de la felicidad. Sí, yo le diría que a veces es difícil, vamos a un ritmo de vida acelerado Creo. donde tenemos que ser productivos en todo lo que hagamos. Estamos en el mundo de la productividad, donde todo es rápido, todo tienes que hacerlo rápido, constante, tienes que producir, si no produces no eres valioso. Y Ujú. pienso que más allá de esa presión que se tenga laboral, social, económica, hay que aprender también a tener espacios para uno. Claro. Hay que aprender a de alguna forma darse también la Priorizarse. prioridad a uno mismo. Como lo dice la doctora,
es muy importante la luz del sol, es muy importante la naturaleza, hacer cosas que te gusten, escuchar música, Ujú. bailar, eh, socializar, Exacto. pero tienes que darte tu tiempo, tienes que priorizarte, Sí, sí. porque todo eso, todo ese estrés te puede llevar cuando menos lo piensas, te puede llevar a una enfermedad y se va a hacer mucho más difícil. Pero tienes que aprender de Claro. alguna forma a tener un equilibrio, más allá de toda esa presión, de esa presión que existe actualmente. Ujú. Eh, y bueno, doctora, la pregunta de Christopher que nos decía de entendiendo la salud desde el punto de vista holístico, ¿queda la medicina y los químicos como un backup y no como el principal factor que cura la afección? Claro, lo que habíamos hablado durante todo el vivo prácticamente, de que no solamente es medicar al paciente, y por eso es el temor y la mala prensa que tenemos nosotros, porque es medicar, 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 sino que precisamente abordar al paciente desde todos los ángulos para que finalmente pueda irse con su tema del presente resuelto, aunque estemos en una vida totalmente dinámica y que van a venir otros desafíos y por lo cual van a poder venir, pero ya la gente va a venir como con más confianza a la consulta, porque le hemos dado confianza, lealtad nosotros al paciente y le hemos creado un ambiente de empatía. Entonces es importante eso. Sí, yo en mi caso, me sincero, yo fui un poco escéptico a la consulta de la doctora, sobre todo por lo de las figuritas de madera, que uno lo ve como algo, lo ve al principio como algo gracioso, pero es impresionante el abordaje que hace la doctora, porque hace un abordaje desde tu infancia, toca tu familia, tus padres, tus abuelos, tus heridas. Ujú. Y no solamente eso, sino que, bueno, hace una serie de ejercicios que de alguna forma lo que hacen es ayudarte a mejorar, a autoconocerte, a hacerte consciente de lo que te está pasando. Como dice la doctora, muchas veces no hace falta la medicación, en otros hace falta la medicación, pero, pero eso hay que conocer la historia de la persona que tenemos delante. Exactamente. Bueno, doctora, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Tiene consultas online? Sí, ¿Dónde sí. se puede encontrar personalmente? ¿Las consultas pueden ser online? Y como no, tenemos consulta presencial y online. Bueno, mis redes sociales son @familia y salud, que es tanto en Instagram como en Facebook y en TikTok, estoy Consteladora 31. Este, y bueno, estoy presencial, tanto en mi consulta privada como en el consultorio médicos Caracas que comparto contigo y otro del doctor Barbera y otros más. Y bueno, sí, tanto online como presencial. Y también, bueno, las personas que quieran seguirnos, bienvenido sea. Y aparte de eso, cualquier pregunta que se haya quedado en el tintero, gustosamente la puedo responder en el muro, porque va a quedar en el muro de ambos vivo.